Desde que la Sala de lo Constitucional sustituyó a la Sala de Amparo en la Corte Suprema de Justicia, esta sala tuvo siempre las mismas atribuciones que la actual sala. Es decir, asegurarse de que la sala funcionara como una guarda de la Constitución, trabajando en el empeño de que el Estado se someta a la Constitución. Y esto pasaba desapercibido. La Sala de lo Constitucional entendía que su trabajo era constitucionalizar lo que el Estado hacía. Por eso constitucionalizaron la dolarización de la economía, por ejemplo. Pero ocurrió que hace 9 años la Asamblea Legislativa cometió un accidente histórico. Y los diputados que no conocen a la gente en el país cometieron el error de hacer llegar a la Sala de lo Constitucional a Florentín Meléndez, a Belarmino Jaime, a Rodolfo González, a Sidney Blanco. Los diputados no sabían quiénes eran estos personajes. Entre ellos no eran amigos, ni se conocían. Pero una vez instalada la sala, descubrieron que tenían intereses comunes, que estaban interesados en que la Sala de la Constitucional fuera independiente, en funcionar como guardianes de la Constitución y en ejercer sus cargos. No estamos hablando de una Sala de lo Constitucional de izquierdas. Es muy difícil que un abogado sea de izquierdas, porque el derecho como ciencia tiene un sentido conservador, dado que las leyes tienen un sentido conservador. La misma revolución resulta conservada por las leyes. Entonces no se trata de eso. Pero ocurre que la Sala de lo Constitucional es la sala política en la Corte Suprema de Justicia. Toda la Corte Suprema de Justicia es un aparato político que cumple una función política. Esa función de la Corte no tiene que ver en realidad con la administración de justicia, porque al fin y al cabo la justicia no se administra. Habráse visto semejante cosa. La justicia se imparte, y esto es, sin lugar a dudas, una actividad rigurosamente política, que expresa el ejercicio de un gran poder. La justicia no da problemas como justicia, como un valor. Todo mundo está de acuerdo con la justicia, con el valor justicia. La crisis de la justicia es cuando entras en el terreno de lo justo o en el terreno de lo injusto. Es decir, cuando pasas de lo sustantivo a lo adjetivo. Cuando estás en el terreno de qué es lo justo y qué es lo injusto, ahí sí tenemos problemas. Las salas de la Corte Suprema de Justicia tienen que ver con eso, con la justicia entendida con la aplicación de la ley. Todo esa es una función política. Pero la Sala de lo Constitucional es, si vos querés,
la que trata más cotidianamente, más directamente y con mayor amplitud con el poder. Es más, la sala de lo constitucional es la primera sala de todas las salas. Y si vos querés, es una super sala. Desde el terreno de la Constitución. La Asamblea Legislativa elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero designa a los miembros de la Sala de lo Constitucional. La Constitución usa estas dos figuras: elige a unos y designa a otros. Es decir, designa a otros en el bloque de los que ha elegido. Designar, es decir, este y este otro son de la Sala de lo Constitucional. Mira el trato especializado. Pero luego dice, la Asamblea elige al presidente de la sala, que es al mismo tiempo presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial. Es decir, que la Asamblea no elige al presidente de la Corte ni al presidente del Poder Judicial, elige al presidente de la Sala de lo Constitucional. Y este es al mismo tiempo jefe de todo lo demás. Mire el trato. Pero hay algo más. Una vez los magistrados se reúnen en la Corte, ahí se hace la distribución de los magistrados en las diferentes salas: civil, penal y contencioso administrativo. Pero no tocan a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque eso ya se hizo en la Asamblea. Mira el punto. Es decir, la Corte no toca a la Sala de lo Constitucional. Pero hay algo más. Cada magistrado propietario tiene un magistrado suplente. Y los magistrados de la Sala de lo Civil, Penal y Contencioso Administrativo rotan entre las distintas salas. Pero los suplentes de la Sala de lo Constitucional solo actúan en la Sala de lo Constitucional. Son suplentes de esa sala. Mira el trato que se le da a la Sala de lo Constitucional. Es la primera sala a partir del diseño de la Constitución. Y esto que estoy explicando no es nuevo, así ha sido. Pero debido al accidente histórico cometido por la Asamblea hace 9 años, es que estos 4 personajes llegaron a la Sala de lo Constitucional e hicieron lo mínimo. Mira el drama. No hicieron lo máximo, lo mínimo, que es atenerse a lo que dice la Constitución y la ley. Eso es lo mínimo. Pero cuando esto ocurre, aparece claro otra cosa. Primero, que en el país, en la estructura de clases de la sociedad salvadoreña, no hay una burguesía, sino que, como una expresión del capitalismo tardío, hay una oligarquía. Cuando hablamos de burguesía, estamos enfatizando en el giro preponderantemente económico y capitalista. Cuando hablamos de oligarquía, estamos entrando en un terreno más sociológico y antropológico y nos estamos refiriendo a la cabeza política del capitalista. Oligarca es aquel que acostumbra ejercer el poder en una especie de sustitución de las funciones del Estado. Ese es el oligarca. Eso es lo que hay en El Salvador.
Los dueños tradicionales del poder tradicional no tienen en su cabeza ni los más mínimos trazos de democracia burguesa. De democracia burguesa, que no es la que el pueblo necesita, la que los de abajo requieren. Es una especie de democracia. La existencia y el funcionamiento de una sala de lo constitucional se sitúa precisamente en los marcos de una democracia burguesa. Es lo mínimo. Porque una sala de lo constitucional de verdad garantiza que las reglas del juego contenidas en la Constitución regulen al juego. Estamos hablando de un juego que se juega según las reglas establecidas. Y estamos hablando de reglas que se establecen para jugar el juego. Una sala de lo constitucional es la que garantiza que esto funcione así. Que las reglas acordadas regulen efectivamente el juego. Ahora, eso es democracia burguesa. Y miren lo que ha ocurrido en 9 años. La guerra contra las resoluciones o contra la gente de la sala de lo constitucional, que hicieron lo mínimo, que no son por eso necesariamente ni gente de izquierdas. Pero es que no ese es el requisito. No, hombre. Estamos hablando de una constitución que no es de izquierda. De la constitución que fundamentalmente es de 1950. Buena constitución, elaborada bajo el gobierno militar del coronel Óscar Osorio. Pero el presidente de esa asamblea constituyente fue don Reinaldo Galindo Pol. Y sin duda en sus textos está el pensamiento de don Reinaldo. De esa constitución estamos hablando. En lo fundamental habrán otras cosas que no, que se le fueron agregando. Por ejemplo, los agregados de la constitución devenidos de la negociación del fin de la guerra civil. Por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre en este momento? Es interesante lo que está ocurriendo. Pero gente como nosotros hemos de ponerle atención a varias cosas. Primero, ¿quiénes eligen a la sala de lo constitucional? Son los mismos que eligieron a la actual sala hace 9 años. Es lo fundamental. Los mismos que ya se dieron cuenta del error que cometieron. Porque según la filosofía política de estos partidos y de estas oligarquías también, los partidos políticos son los dueños del aparato del Estado. Así te lo dice el artículo 85 de la Constitución, establecido en 1983. Entonces, si los partidos políticos son los dueños de la Asamblea, del Poder Ejecutivo, de los otros aparatos que constituyen el Estado, también son los dueños de la Corte Suprema de Justicia. Este es el principio. Y entonces los partidos eligen a su gente para que cumplan con las directrices de esos partidos. Si vos querés, esta es la ley. Y también el espíritu, y también la filosofía, y también la práctica, y también la experiencia. Así se hacen las cosas, según el orden establecido.
El artículo 85 dice, el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Punto. Mira qué texto. ¿De qué se trata entonces las actuales escaramuzas para elegir a los miembros de la Sala de lo Constitucional? Se trata de evitar el error cometido hace 9 años. De eso se trata. Y asegurar que los miembros de la nueva sala cumplan con los partidos que los han elegido. Ese es el punto. Claro que vos mirás que alrededor de eso hay una actividad inusitada. Hoy se está interrogando a los candidatos. Hoy se está hablando de los perfiles. Hoy se está hablando de averiguar de manera exhaustiva quiénes son estas personas. Se habla de que hay que tomar en cuenta lo que saben de derecho constitucional y lo que saben en general de derecho, etcétera, etcétera. Pero nada de esto toca el núcleo de la coyuntura. Y el núcleo es que ¿quiénes son los que eligen? Ese es el punto. ¿Quiénes son los que van a escoger a los magistrados? Y son los mismos. En cierto modo, la nueva coyuntura favorece la imagen de los partidos políticos y también favorece la imagen de la Asamblea Legislativa. Porque estos y estas aparecen saneados, aparecen oxigenados, aparecen saludables y potables. Pero los que van a decidir son los mismos. Y repito, la esencia es evitar el error cometido hace 9 años. Porque eso solo tiene solución si se soluciona el déficit estructural de la sociedad salvadoreña en una cabeza oligárquica, que es la cabeza política preponderante en la política oficial. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional no tienen que ser como los actuales magistrados. ¿A quién se le ocurre? Para nada. Esos magistrados no deben de meterse en lo que el Estado hace. Esos magistrados no deben aprender a usar la Constitución para controlar el poder del Estado. No, nada de eso. Eso. Y además no deben ser independientes, menos independientes. Todo eso es la práctica de los actuales magistrados. Esa práctica no debe repetirse. Por último, que a nadie se le cruce por la cabeza que los actuales magistrados carecen de posición política. No, hombre. Es que si vos vas a trabajar la Constitución, vas a estudiar la Constitución, tenés que poseer una cabeza política. Porque entras en el terreno del poder, expresado en una norma que ha sido negociada con sangre, con intereses políticos, hasta con financiamiento. Esto requiere cabeza política. Por eso es que el jurista de hoy requiere, además de derecho, sociología, economía, historia, filosofía y hasta física cuántica. Este escenario que se ha construido en torno a este hecho
no expresa en ningún momento desarrollo del régimen político. Ni avance de democratización. Nada de eso. Repito y con esto termino. La actual sala de la Constitucional se debió a un error histórico. Y todos los vuelos y revuelos actuales son para evitar que ese error se repita. Lo nuevo y lo importante de la sociedad salvadoreña lo vas a encontrar en la cabeza del pueblo. Abajo, no arriba. Solo eso.